Hola, ¿cómo están? Espero que la hayan pasado bien en su examen. No fue un examen muy difícil. Recuerden que es lectura, sí, tenemos que leer, si no, no tendría otro sentido. De ahí que se hagan tantas preguntas, porque quiero ver si hay una comprensión de lo que están leyendo, si pueden identificar el estilo de la escuela o el estilo del escritor o el uso de ciertas metáforas, etcétera, etcétera, que es lo que realmente conforma la literatura. Antes de entrar de lleno, recuerden que estamos alrededor de 1850. Estamos propiamente en lo que es el realismo. Aquí quiero hacer un paréntesis y me voy a adelantar casi 100 años, o sea, hasta 1950. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque quiero hablar un poquito sobre lo que es el realismo mágico. Ya sabemos lo que es el realismo. El realismo es aquello que lleva en sus textos todo lo que vemos tal cual. No hay figuras fantásticas, no hay dragones, no hay santos, no hay vírgenes, no hay Dios, no hay un diablo, no hay nada de eso. No hay situaciones inexplicables, no hay nada de eso. En el realismo lo que se ve es lo que se pone, nada más. Pero ahí por 1850 hubo un fenómeno muy interesante que se llamó el boom latinoamericano. Boom se escribe B de burro, W-O-M. Boom significa boom, que explotó, boom. Entonces la explosión latinoamericana. ¿Por qué se llamó así el boom latinoamericano? Porque en ese periodo de 1950, un poquito atrás, 1950, 1970, se escribieron novelas extraordinarias en América Latina. Prácticamente no hubo un país en América Latina que no tuviera un gran escritor, ¿sí? En este movimiento latinoamericano. El leer escritores latinoamericanos era lo de moda, fue la gran revelación, porque Latinoamérica había figurado un poquito con el modernismo, luego voy a explicar lo del modernismo, pero ya después del modernismo ya no hubo nada, no hubo nada. Sin embargo, el boom latinoamericano nos dio grandes escritores, inclusive premiados con premios muy prestigiosos, etcétera, etcétera. Es decir, fueron reconocidos en el mundo. Pero una cosa que vieron en la literatura, no en toda, no en toda la literatura latinoamericana, pero en una parte de la literatura que los estudiosos, los críticos, los teóricos, los historiadores de literatura observaron, fue este realismo que permeaba, es decir, que existía en todos esos textos, más algo fantástico. Por ejemplo, ya alguna vez se los he explicado de esta manera, en nuestras conversaciones, luego de repente alguien dice, es que dicen que el chupacabras se presentó en la colonia Miraflores. Y lo platicamos como, sí, ¿y por qué? O sea, como un hecho cierto. Aquellos de ustedes que sean sumamente científicos o intelectuales, sí, lo primero que van a decir, no existe el chupacabras, punto. Ya, o sea, son tonterías. Sí, pero en nuestros países latinoamericanos, todo este tipo de figuras existen, ¿sí? Entrecomillados, pero existen. ¿Sí? Cuando yo era muy pequeño, no sé, 8 o 10 años, todo el mundo aquí en Tampico hablaba del nahual, del nahual. Yo me acuerdo que las señoritas que trabajaban en mi casa decían, sí, dice, en la laguna está el nahual. O sea, eso era un hecho.
Ahí en la laguna estaba el Nahual y nadie lo iba a discutir. Ese tipo de fantasía aunada a un texto que habla sobre la realidad es lo que podemos decir que es la realidad o el realismo fantástico, que no es un género privativo exclusivo de América Latina, pero es donde más se utilizó. Si ustedes leen Cien años de soledad de García Márquez, o si lean algunos libros de Vargas Llosa, o de Carlos Fuentes, o Juan Rulfo, todos estos grandes escritores, estos últimos dos mexicanos, el otro peruano y el otro colombiano, la mezcla de la fantasía y de la realidad están ahí, y eso es lo que se llama realismo fantástico. Por si alguna vez tienen esa duda ustedes de qué es de qué trata el realismo fantástico y por qué no lo tratamos junto con el otro realismo de Madame Bovary, o del Corazón Sencillo, o de Bola de Cebo, o de Guy de Maupassant, o El Collar, etc. Porque todo eso pasó un siglo antes. Un siglo antes estaba ahí, y entonces no era, ellos hablaban de una realidad, y para aquel entonces les recuerdo que después del romanticismo llegamos al realismo, y el romanticismo era poesía y el amor, y todo el mundo andaba flotando ahí en el aire, y cosas por el estilo. Entonces, bueno, voy a terminar porque entre el señor que anda comprando lavadoras viejas y yo no nos llevamos bien, pero eso quería que quedara muy bien establecido, ¿sí? El realismo es uno, 1850, y el realismo mágico es otro, 1950. Adiós.